Hola, hoy vamos a hablar sobre la semiología de Soma, donde vamos a hablar sobre las maniobras que utilizaremos en la articulación temporomandibular en el miembro superior y en el miembro inferior. Empezaremos hablando sobre que en la semiología encontramos unas maniobras donde son unas herramientas fundamentales, donde a partir de estas vamos a valorar el estado en que se encuentre nuestro paciente, valorar nuestro sistema locomotor mediante unas maniobras que son fundamentales, ya que nos permiten enfocarnos y valorar las estructuras que conforman el sistema, como son las articulaciones, el sistema muscular y la unión de los huesos por medio de los ligamentos y las articulaciones. Es importante que estas maniobras sean ejecutadas de una manera correcta y de una adecuada función, ya que en el caso de que se presente una molestia o que realicemos una mala maniobra y el paciente presente algún dolor, pues vamos a empeorar el estado de los pacientes. Las maniobras del sistema locomotor pueden ejecutarse del miembro superior y del miembro inferior, y hablaremos de la articulación temporomandibular. Bueno, vamos a enfocarnos en unas maniobras en específicas del miembro superior y del miembro inferior, ya que existen un sinfín de maniobras en el momento de la realización del examen físico. Bueno, dentro de estas maniobras encontramos la maniobra de Jovet, o también en alguna literatura se encuentra como la prueba de la lata vacía. Bueno, en esta maniobra tiene como objetivo evaluar el estado del músculo supraespinoso y cómo se encuentra en un estado normal y cómo se encuentran los tendones. Con el paciente de pie o sentado y el examinador detrás de él, le va a pedir al paciente que abduzca sus brazos a 90 grados y que sus pulgares los tenga hacia el suelo. El examinador va a aplicar una presión para que los brazos del paciente desciendan y este mismo va a aplicar una resistencia. El hallazgo es que si el paciente presenta dolor o incapacidad para soportar la fuerza que se le realiza, este deberá ser remitido a una valoración médica profunda. Bueno, la maniobra a continuación que se realiza al paciente es la maniobra de Nernst. Su objetivo puede identificar una lesión subacromial en caso de que el paciente padezca. A su vez, se pueda encontrar la integridad del manguito rotador. Con el paciente de pie y el examinador detrás de él mismo, va a ubicar la mano en la escápula del paciente y lo va a comprimir lentamente. Y con la otra mano alzaremos la mano del paciente y la vamos a elevar hacia 180 grados por delante de él. Una aparición de dolor puede generar un hallazgo positivo. Vamos a hablar sobre la maniobra de brazo caído. Esta tiene como objetivo el poder valorar la integridad de los tendones que conforman el manguito rotador. Con el paciente de pie y con el examinador al lado de él o atrás del mismo, vamos a abducir el brazo del paciente a 90 grados y le va a pedir que lo descienda lentamente. En otros casos se puede valorar una abducción a 60 grados o a 180 grados, esto para poder valorar todos los tendones del manguito rotador. La debilidad durante la maniobra puede ser hallazgo positivo y nos puede indicar una ruptura del manguito Bueno, a rotador. continuación vamos a hablar sobre las maniobras del miembro inferior. Como decía al inicio, aquí va a haber un sinfín igualmente de maniobras que se realiza al paciente y hablaremos de las principales.
En esta revisión del miembro inferior vamos a encontrar también la revisión de la rodilla, del tobillo y del pie con sus respectivos dedos. Una de las principales maniobras son la maniobra de Smith. Bueno, ¿esta en qué consiste? Que tiene como objetivo encargarse de revisar la estabilidad de la rótula a partir de un pequeño surco que es el intercondilo. Maniobra de Smith. Con el paciente de cúbito supino y completamente relajado y distendido, vamos a ubicar nuestros dedos en el borde medial de la rótula y vamos a aplicar una flexión desplazándonos hacia el lado lateral. Al momento de comprender al paciente siente una elección dolorosa o malestar durante la prueba, indica una inestabilidad potencial. Bueno, otra maniobra que vamos a revisar en el miembro inferior es la maniobra de Clark. Bueno, esta nos va a servir para poder evidenciar alguna alteración que exista en la biomecánica, es decir, que en el movimiento natural del fémur o de la patela o del fémur o rutiliano. Maniobra de Clerc. Con el paciente de cúbito supino y sus rodillas extendidas y la musculatura totalmente relajada, el examinador con una mano va a tomar cómo se va a ubicar en el borde superior de la rótula y va a pedir al paciente que contraiga los músculos cuádriceps. Una incapacidad para completar la prueba o condición de dolor indica un hallazgo positivo en esta prueba. Bueno, otra prueba o maniobra es la del cajón anterior. El objetivo es poder valorar uno de los ligamentos más importantes de la rodilla, que es el ligamento cruzado anterior. Bueno, con el paciente de cúbito supino y la pierna relajada, el examinador va a pedir al paciente que flexione la pierna a 40 grados. Por consiguiente, se va a sentar encima de su pie para evitar la movilidad. Va a ubicar sus pulgares en el borde superior de la tibia y el resto de los dedos posterior a este, cerca de la fosa poplitea. Va a hacer una atracción anteriormente hacia el examinador y cualquier deslizamiento excesivo de este hueso indica una luxación del ligamento anterior. Bueno, ahora hablaremos sobre la articulación temporomandibular. La ATM es una articulación gínglimo-atrodiar compuesta en la que se relaciona el cóndilo mandibular con la fosa glenoidea del hueso temporal con el disco fibroso interpuesto. La movilidad tridimensional de la articulación es normal y se mantiene sin ruido, sin roce y sin dolor. Pasaremos a la revisión. Primero que todo, vamos a hacer una inspección al paciente, donde se observa que haya una buena simetría facial, proporcionalidad de ambos lados, que encontremos laterodesviaciones, encontremos una línea de apertura y cierre, un arco de apertura y cierre homogéneo. Se observa al paciente mientras éste abre la boca, tanto como puede sin experimentar molestias. Se observa mientras abre y cierra la boca y se compara la unión de los incisivos centrales, superiores e inferiores. Generalmente la línea media mandibular se desvía hacia el lado doloroso. A continuación, pasaremos a la palpación del paciente. Bueno, se palpa en reposo y en función durante la apertura y cierre de la boca. Se palpa cada uno de los principales grupos de músculos que intervienen en la masticación y los músculos occipitales para detectar sensibilidad general y puntos de gatillo, en donde son las zonas que irridan el dolor de otras regiones. Continuaremos con la palpación externa. El examinador colocará su dedo índice inmediatamente delante del trago del oído y ordenará al paciente que abra y cierre la boca, con lo que percibirá el desplazamiento del cóndilo mandibular
Deberá observarse si hay dolor y darse cuenta del rango de la movilidad, así como la suavidad del movimiento y la presencia de crepitaciones internas. Seguimos con la palpación interna. Se encuentra el conducto auditivo externo presionando hacia adelante. Se siente la parte posterior de la cabeza del cóndilo y encontramos saber si hay un dolor que indica un estado inflamatorio. Encontramos unas patologías frecuentes. Encontramos una luxación, una reducción y encontramos también el paciente esté normal. La luxación, cuando existe separación completa de las superficies articulares, se caracteriza por presentar dolor sin chasquido ante el movimiento, excesivo apertura oral y bloqueo. Bueno, encontramos otra patología frecuente es la subluxación. Esta existe un desplazamiento condilar pero persiste en contacto entre otras superficies articulares. Así el cóndilo es dislocado, ocupa una situación anterior con respecto al disco y a la eminencia articular produciendo dolor y dificultad al cerrar la boca, por la incapacidad de volver a su posición. Se caracteriza por presentar chasquido con dolor ante el movimiento y a una excesiva apertura oral. Se caracteriza también por la hipermovilidad de la articulación debido a la laxitud y debilidad de los ligamentos. Esto puede ser provocado durante aperturas bucales excesivas y sostenidas en el tiempo en pacientes predispuestos a ello, ejemplo, un dentista. Bueno, a continuación explicaré otros signos o unas maniobras que podemos encontrar en el brazo, en el hombro. Comenzaremos hablando sobre el signo de Yokun, que se lleva la mano del hombro examinando sobre el hombro contralateral y se pide al paciente levantar el codo sin levantar el hombro. Se realiza un pinzamiento entre la tuberosidad mayor del húmero y osteofitos inferiores en la articulación aclómico-clavicular. Aquí decimos que si el paciente siente dolor al realizar esta maniobra es espora positivo. Otra maniobra que encontramos o una prueba es la prueba de Jargason. Esta consiste en hacer que el paciente lleve el antebrazo en flexión y la mano en supinación contra la resistencia. Aquí si presenta dolor en la corredera bicipital se sospecha compromiso del tendón de bíceps y de su vaina. Una respuesta negativa no descarta compromisos de la corredera bicipital. Bueno, pasamos a unas maniobras del brazo a codo, que aquí podemos encontrar la maniobra de la prueba de silla. ¿Esta en qué consiste? Que se pide al paciente que levante una silla con una sola mano en pronación. El individuo con codo de tenista experimenta gran dolor en el epicóndilo lateral, en el origen de los músculos extensores de la muñeca. Encontramos otra que es la prueba de la hiperextensión de la muñeca, que se pide al paciente que cierre el puño y lo mantenga así en dorsiflexión. Tomar extremo interior del brazo y se flexiona fuerte y se sostiene la muñeca hacia la palma de la mano. Aquí si se encuentra algún dolor que despierte por la tensión a nivel del origen de los extensores sale para positivo. Bueno, vamos a hablar sobre unas maniobras de la muñeca. Pues aquí las maniobras que se realizan son las flexiones, el palmar a 80 grados, extensión a dorsiflexión a 70 grados, encontramos una desviación lunar a 30 grados o una desviación radial a 20 grados. La maniobra es la prueba de Finkelstein. ¿En qué consiste? Se le indica al paciente que cierre el puño con los dedos encima del pulgar en aducción y flexión, luego se lleva la mano en desviación ulnar. Bueno, si el paciente presenta dolor a nivel del proceso estiloideo del radio, la prueba es positiva para tenosionovitis. Otra prueba es la prueba de Fallen, que esta se mide con la muñeca en pronación. Se le indica al paciente que ponga las manos en flexión. Si durante un minuto comienza síntomas como la parestesia en el territorio del nervio mediano, la prueba es positiva para túnel carpiano.
Encontramos la prueba de Tinel, que se golpea suavemente el nervio mediano a nivel de su entrada en el túnel carpiano. Encontramos la prueba de Allen, que es compresión de arterias radial y ulnar al nivel de la muñeca. Se solicita al paciente que cierre el puño varias veces y al final dejar la mano abierta, relajada. Después de eso libera la arteria radial y repitiendo el procedimiento. Aquí, ¿qué se espera? Libera la arteria radial de la palma de la mano y los 5 dedos. Se llenan de sangre. Entonces esta es permeable con un flujo hacia el sistema de la arteria ulnar. Si se libera de la arteria ulnar, se produce el enrojecimiento de toda la mano. Bueno, aquí terminamos la explicación de algunas maniobras que se hace en el momento de inspeccionar al paciente en el sistema locomotor. Son bastantes las maniobras, pero pues expliqué algunas que son más relevantes a encontrar en los pacientes. Cabe recalcar que es muy importante al momento de realizar estas maniobras hacerlas de una manera adecuada para no presentar más molestias si encontramos que el paciente presenta alguna alteración. Bueno, mi nombre es Sebastián Sarama, pertenezco a la Universidad San Martín, sede Pasto, estudiante de quinto semestre. Muchas gracias.